Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Juan Carlos Siris Cravioto, soy cirujano, endoscopista y ultrasonografista gastrointestinal del Hospital General de México. El día de hoy hablaremos sobre los avances en el diagnóstico y el tratamiento endoscópico del cáncer colorectal. El cáncer colorectal es la tercera causa mundial de cáncer y la segunda causa de muerte y representa el 7.8% de todas las neoplasias. El 10% de la mortalidad está relacionada con ese tipo de cáncer y en los últimos años se ha visto un incremento hasta de un 40% y se espera que haya un incremento adicional en el 60% en los próximos 15 años. Donde se presenta con mayor frecuencia es en personas mayores de 50 años, aunque en los últimos años se ha detectado un incremento en la incidencia, sobre todo en personas menores de edad. La tasa de mortalidad en México ha ido en aumento del 2.6 por cada 100.000 habitantes a un 4.8 en cada 100.000 en el año 2015. Existen diferentes vías de desarrollo, las cuales la mayoría de los cánceres van a surgir de un pólipo. Este proceso va a empezar con una cripta aberrante y va a evolucionar hasta una lesión precursora neoplásica. Eventualmente, este proceso dura aproximadamente entre 10 y 15 años y dependiendo de la vía que se llegue a desarrollar, pues obviamente va a haber un cambio en esta mutación, por ejemplo, en el KRAS, en el BRAF, en el TP53, en donde ese tipo de vía adenoma carcinoma se puede llegar, que es la más frecuente, entre el 70 y el 90%, hasta desarrollar un cáncer colorectal. Existen diferentes características moleculares que se van a presentar, sobre todo dependiendo de la localización del cáncer de colon, y el 90% de las neoplasias van a corresponder a un adenocarcinoma. Sobre todo en el colon izquierdo es más frecuente esta variante clásica intestinal, mientras que en el colon derecho son más frecuentes las variantes mucinosas, medulares o en anillo de sellos, que son menos frecuentes y son más agresivas. Y la inestabilidad cromosómica se presenta también más frecuentemente en el colon izquierdo, mientras que en el colon derecho lo es la inestabilidad de microsatélites. Existen diferentes factores pronósticos que nos van a ayudar a mejorar la supervivencia, por ejemplo, a 5 años, que mientras estén más localizadas este tipo de lesiones, pues la supervivencia va a ser hasta del 91%, mientras que en los casos que son dispersos o metastásicos, puede llegar a presentarse la supervivencia a 5 años en el 17%, que es bajo. Entrando ya como en materia en el tema. Existen diferentes definiciones, como por ejemplo la displasia, que debemos de conocer. Esta es un crecimiento desordenado celular con una desorganización arquitectónica y una pérdida de la diferenciación celular. A diferencia, por ejemplo, del cáncer in situ, donde ya es una displasia que afecta todo el espesor del epitelio, pero sin penetrar la membrana basal. El carcinoma mucoso se extiende a través de la lámina propia y un pólipo maligno es definido como un cáncer que va a penetrar a través de la muscular de la mucosa hasta otras capas como la submucosa. Cuando hablamos de cáncer temprano, que esto es el tema principal de nuestra exposición, es aquel sí que se va a encontrar limitado a la mucosa o a la submucosa, independientemente del compromiso ganglionar. Cuando se identifican esos estadios, pues la supervivencia es muy alta, puede llegar hasta el 90%, y cuando hay una resección completa endoscópica de ese tipo de lesiones, la supervivencia puede llegar hasta un 100%. Entonces, importantísimo. El pólipo maligno, como ya les mencionaba, es una lesión colorectal con una invasión a la submucosa sin extensión a la muscular propiamente dicha. Y la prevalencia que se va a llegar a presentar en este tipo de lesiones puede llegar de entre el 0.75 hasta hasta el 5.6% de las colonoscopías. Cuando son cánceres colorectales en etapas uno, se llega a presentar en el 40 al 60% de los casos, y ya cuando hay una metástasis a ganglios linfáticos, hasta un 25%. Hay que recordar que aunque las lesiones confinadas a la mucosa, a la lámina propia y a la muscular son precancerosas, no debe confundirse con un cáncer de colon invasivo. ¿Cómo se define? Pues cuando son lesiones mayores de 1 milímetro, es decir, más de 1000 micras a la invasión de la submucosa, y se van a asociar con un alto riesgo de cáncer residual. Cuando hay estas características endoscópicas, sobre todo a la submucosa, estas no deben exhibirse, sobre todo, o sea, no se deben de perder
y debemos de tomar biopsias, sobre todo en este paciente, para poder estratificarlas y clasificarlas. Mientras más profunda sea ese tipo de lesiones, mayor porcentaje va a haber de metástasis ganglionar. Esto es claramente, hay una evidencia muy clara sobre esto. Y existen diferentes clasificaciones que nosotros como endoscopistas utilizamos, como por ejemplo la de Paris, que dependiendo de las características de este tipo de lesiones, pues entre más, digamos, deprimidas o excavadas sean estas lesiones, pues va a haber mayor invasión de la submucosa, por ejemplo, en esta que es de 13 de cada 15, que es el 87% de los pacientes que tengan lesiones mayores de 21 milímetros, pues va a haber este tipo de invasión. Otras imágenes que son un poquito más esquemáticas, cuando vemos este tipo de lesiones que son pediculadas, pues el riesgo de invasión va a ser bajo, mientras que las otras que ya invaden mucho capas más profundas pueden llegar a presentar hasta una invasión de hasta el 23%. ¿Cuál es el gold estándar para poder diagnosticar este tipo de lesiones? Pues bueno, la colonoscopía va a ser el estudio ideal para poder caracterizar las morfologías, principalmente de este tipo de lesiones. Cuando son de este tipo, son apariencias expansivas, irregulares, agrandadas o ensanchadas en su base, pues obviamente la invasión de la submucosa va a ser muchísimo mayor, al igual que cuando estén erosionadas o ulceradas en el centro, si hay una convergencia entre los pliegues de esta lesión o hay una rigidez o dureza al momento de la toma de la biopsia, podemos considerar que va a haber un mayor porcentaje de la invasión de la submucosa. Cuando también las lesiones son deprimidas o ligeramente elevadas, pues también va a haber una mayor características o mayor porcentaje de invasión a la submucosa. Esta es otra clasificación que a nosotros nos ayuda a diferenciar o a saber exactamente cuál es el grado de invasión. Tenemos que son las lesiones granulares, que son las del lado izquierdo, las no granulares, que son las del lado derecho. Las granulares normalmente tienen un componente mixto, son de diferentes tamaños, pueden ser inclusive de un diámetro mayor o menor de 20 milímetros. Cuando son mayores de 20 milímetros, el riesgo de la invasión de la submucosa puede llegar hasta el 38%. En cambio, las lesiones no granulares, cuando son entre los 10, 19 hasta los 20 milímetros, puede llegar hasta el 41,4%, es decir, son muchísimo más elevadas. ¿Por qué son más elevadas? Porque son lesiones que son poco visibles, a veces pasan desapercibidas al momento de realizar la colonoscopía y esto pues obviamente tiene mayor riesgo de invasión a la submucosa. Y esta tabla lo demuestra. Tenemos que las lesiones no granulares, cuando son pseudodeprimidas, como por ejemplo aquí en estas imágenes donde no se alcanzan a observar y a través de esas tinturas o medio de contraste se puede llegar a delimitar claramente, pues el riesgo de invasión cuando son mayores de 30 milímetros, pues es del 100%, ¿no? Es muchísimo más alta. ¿Y cómo vemos el patrón de este tipo de criptas? Bueno, esta es una clasificación de Kudo, también es una que nosotros utilizamos comúnmente para poder caracterizar las lesiones. Cuando son estos patrones circulares pequeños, pues tenemos que es un CUDO 1, son normales. En este caso, cuando son los un poquito ligeramente más agrandadas o formas estrelladas, se puede pensar que son inflamatorias o hiperplásicas. En cambio, cuando son tubulares o ya son esta morfología irregular, pues podemos pensar que ya estamos hablando de un adenoma o nos estamos enfrentando a un cáncer mucoso ya invasivo, ¿no? En este caso como el CUDO 5. Aquí tenemos otro esquema de cómo normalmente nosotros vemos ese tipo de lesiones cuando son irregulares o los tamaños de los pits son muchísimo mayores o ya hay una presencia de una neovascularización al momento de la evaluación, como por ejemplo en estas imágenes, donde se ven estas pequeñas irregularidades o fluctuaciones de los márgenes superficiales de la lesión, pues es donde ya nosotros vemos que ya hay un riesgo mayor de la submucosa. Y hay un signo, sobre todo principal, que nos va a ayudar a determinar qué es el signo de non-lifting, que es cuando nosotros ya vamos a hacer una resección de la lesión. Y esto habla de que cuando son lesiones que son completamente o tenemos una sospecha elevada de invasión a la submucosa, pues bueno, eso no se puede realizar de manera sencilla a través de la endoscopía
y se tienen que ir a manejos, pues bueno, más radicales, por ejemplo, en este caso de la cirugía. Este signo está presente cuando el tejido que rodea la lesión se va a elevar, pero la lesión en sí, como tal, en la parte central, no se eleva en absoluto. Esta está presente con mayor frecuencia en los cánceres submucosos, en el 45%, y es un valor predictivo positivo hasta en el 80% para una infiltración SM2. Y aquí tenemos diferentes características de las lesiones. Vemos que en este estudio prospectivo multicéntrico del Optical publicado en el 2019, ve estas diferentes características, sobre todo como es el chicken skin o el signo de no lifting, áreas deprimidas o induraciones o ulceraciones, y vemos el porcentaje que se puede llegar a presentar en la invasión de la submucosa. Por ejemplo, el chicken skin está relacionado con un 38,2%, al igual que áreas deprimidas. Mientras tanto, una induración o una ulceración de la mucosa puede llegar a presentarse hasta un 20, hasta un 20%, ¿no? Y esas características, ¿cuáles son las que nos van a predecir de manera como pronóstico para saber cuáles son las que van a generar mayor metástasis o mayor invasión de la mucosa? Pues bueno, cuando son tumores poco diferenciados, cuando la extensión de la submucosa es mayor de 1000 micras, cuando los márgenes de resección son menos de 1 milímetro, lo ideal son mayores de 2 milímetros, y hay una invasión linfovascular, ¿no? Esto también es importantísimo. Ahora, hablando ya de qué es mejor, si realizar una colonoscopía o una tomografía, creo que los dos estudios son complementarios. Al realizar este tipo de estudio, en el 2022, que lo realizó Manigrasso, que es un estudio italiano precisamente para poder identificar dónde eran más frecuentes las lesiones, pues si nos damos cuenta, la certeza de las lesiones a través de la colonoscopia es muchísimo mayor al momento de realizar una tomografía, pero si comparamos precisamente este tipo de estudios al momento, pues vemos que por ejemplo, la tomografía, pues pasa desapercibido mayor número de lesiones, por ejemplo, en el colon descendente, a diferencia de la colonoscopia. Pero sí me gustaría mencionar que en ese estudio también mencionan que justamente en esta parte, como se pierde el mayor número de lesiones, el uso combinado tanto de una colonoscopía como de una TAC puede incrementar el rendimiento diagnóstico y la detección de este tipo de lesiones. Entonces, son complementadas ese tipo de estudios de manera preoperatoria, pero el colonoscopía sigue siendo el gold estándar y el estudio de elección al momento de hacer el diagnóstico de esta patología. Y ahora, ¿de qué nos sirve todo esto que ya platicamos, no? Bueno, si vemos que las características histológicas de un cáncer colorectal es de alto riesgo, es decir, pocos diferenciados, ya tenemos un diagnóstico histopatológico como un adenocarcinoma mucinoso o una invasión linfovascular, ya hicimos una resección previa, tuvimos márgenes positivos, pues entonces en este caso, pues debe de haber una resección quirúrgica de manera inicial. Y a nosotros lo que nos compete en esta sesión, pues es ver precisamente estas características de bajo riesgo, ¿no? Las cuales son que son brotes tumorales bajos, que la resección que ya hicimos a lo mejor en algún momento y volvemos a hacer otra resección previa, ya tiene una R0, pues bueno, ya no es necesario ir directamente a una parte quirúrgica. Cuando son los márgenes bien delimitados, son bien diferenciados y la invasión es baja, es decir, menos de 1000 micras, entonces esto es a lo que se va a ir a una resección endoscópica. Esta es la misma características que les mencionaba, las de color verde son las que tienen mejor respuesta a la resección endoscópica, en cambio las del color rojo pues, son las que tienen peor respuesta y deben de irse a un tratamiento quirúrgico. Y ya entrando en materia, pues las técnicas de resección. ¿Qué técnicas actualmente nosotros tenemos para poder hacer resecar ese tipo de lesiones precancerosas o que ya están inminentemente a un paso de ser un carcinoma in situ? Pues bueno, tenemos que la REM, que es la resección endoscópica de la mucosa, y la DES, que es la disección endoscópica de la submucosa. Estas van a depender de las características principales, sobre todo del tamaño de la lesión, que vamos a hablar sobre todo de este tipo de lesiones, que son las de entre 10 y las 20 milímetros.
Y hablando primeramente, tenemos los pólipos sésiles. ¿Qué vamos a hacer cuando nos encontremos en este tipo de lesiones? Pues bueno, lo primero que hay que hacer es resecarlas. Tenemos diferentes técnicas. Una de ellas es usar asa caliente más inyección de la submucosa. Y esto va a disminuir el riesgo de una lesión térmica profunda. Va a permitir que se reseque de manera completa, a diferencia de otro tipo de métodos. Y se puede revisar a través, como en esta última imagen, que ya tenemos el pólipo espediculado o pseudopediculado, y al momento de resecarlo, pues queda su base de esta manera. Entonces aquí confirmamos que se hizo la resección completa de la lesión. Cuando son lesiones de este tipo, también igual de entre 10 y 19 milímetros, pues tenemos técnicas como por ejemplo la inyección con asa fría, y esta también va a ayudarnos a reducir el síndrome postpolipectomía. Tenemos menor riesgo de lesiones transmurales. Es una técnica completamente segura. Podemos combinar con algunos tipos de cromondoscopía digital y vital, como el índigo carmín o el azul de metileno, y podemos inyectar una sustancia, algún fluido que nos ayude a elevar precisamente la mucosa y poder hacer una resección, como es en las imágenes, donde hacemos una resección completa de la mucosa sin llevarnos otras capas del colon. Ahora bien, cuando hablamos de pólipos pediculados, son aquellos que tienen un diámetro mayor a 20 milímetros y un tallo a 10 milímetros. Pues obviamente la técnica más segura va a ser asa caliente más hemostasia, y la hemostasia se puede hacer a través de una inyección de la base o en este caso del pedículo, y poder hacer una resección completa. Aquí tenemos varias imágenes, cómo lo hacemos. Identificamos el pólipo, colocamos, en este caso colocan hemoclips, y arriba de los hemoclips hacen la resección completa para precisamente que no se abra esta parte, ¿no? Tenemos aquí endoloops, que son también como una pequeña sutura endoscópica. La ponemos justamente por debajo del pólipo, a nivel de la altura de la base, y hacemos una resección por arriba de ella. Ahora bien, cuando son pólipos mayores de 20 milímetros, pero no son pediculados, sobre todo este tipo de lesiones, pues bueno, son un poco más difíciles de resecar. El manejo de ese tipo de lesiones debe ser por endoscopistas experimentados, ya que la falta de pericia, pues bueno, puede llegar a una resección incompleta o inclusive perforación o algún otro tipo de complicaciones, ¿no? Se sugiere siempre, cuando se haga una resección en bloque en lesiones menores de 20 milímetros, sobre todo en colon, y menores de 25 milímetros en recto. Cuando es una resección en exitosa, pues ¿de qué hablamos? Pues cuando son los márgenes libres, el defecto de la mucosa ya está completamente íntegro. La magnificación o la cromondoscopía, recordemos que no va a reducir las tasas de recurrencia, pero sí el riesgo de invasión. Y debemos de siempre estar seguros que hay que una resección R0 por parte del patólogo. En caso de que haya una recurrencia, se puede optar por realizar ablación, además de que evitar un manejo endoscópico en pacientes con características de invasión, obviamente con un Q25 o un Paris 2C o 2A, que es el que les había mencionado anteriormente dentro de las clasificaciones. Tenemos otras técnicas como el tatuaje endoscópico, que nos ayudan a determinar el sitio para poder hacer la resección y darle el seguimiento. Y tenemos que considerar equipamiento especial, es decir, tenemos que tener una unidad electroquirúrgica, tenemos que tener CO2, tenemos que seleccionar el tipo de asa, que sea la acorde obviamente al tipo de pólipo. Y tenemos diferentes tipos de eventos adversos, como el sangrado, la perforación. Podemos utilizar hemoclips precisamente para poder sellar estas microperforaciones o las aperturas incidentales de la muscular. Y aquí es donde ya empezamos a hablar principalmente de la técnica. Esta técnica no solamente se va a limitar a lo que es el colon, sino también se va a limitar a esófago, estómago, duodeno. Tenemos diferentes alternativas como para poderlas utilizar. Y siempre hay que evaluar al paciente, ¿no? Siempre hay que tener bien clasificada el tipo de lesión. Y es en este caso, en este algoritmo, como se ve, si tenemos un IC2, va a ir a polipectomía o un REM. Por ejemplo, si ya tenemos una clasificación de JNET o un IC3, pues obviamente hay que considerar una invasión más profunda de la submucosa.
¿Y cómo se va a realizar este tipo de procedimientos? Bueno, pues ya dijimos las características, vemos las lesiones glandulares y no glandulares, que precisamente valoramos cuáles son las que van a estar mucho más profundas y va a depender mucho de la cirugía. Si tenemos mayor número de eventos adversos, una resección incompleta, pues obviamente, y tenemos lesiones mayores de 40 milímetros, pues obviamente este tipo de procedimientos va a tener que ir directamente a una cirugía, como es la imagen que vemos a la derecha. ¿Qué dispositivos tenemos a la mano? Pues tenemos el uso de CAPS, van a mejorar la visibilidad, como son estos dispositivos, que son normalmente transparentes y nos permiten abocarnos a la lesión y poder hacer la resección completa. Tenemos los cuchillos, estos cuchillos nos van a ayudar a cortar de manera específica, inclusive infiltrar esta parte de la submucosa para elevarla y poder hacer una resección completa. Tenemos el Lighting Knife, el Coagrasper, que nos van a ayudar principalmente a dar una hemostasia al momento de la resección. Y la técnica, pues, es muy sencilla. Tenemos que hacer el marcaje de los bordes a 13,5 milímetros de los bordes. Después la inyección de la submucosa. Tenemos diferentes sustancias, las cuales podemos echar mano para poderlas elevar, como el ácido hialurónico, que es uno de los preferidos. Después hay que hacer una resección circunferencial con ese tipo de cuchillos, sobre todo en el sitio del marcaje, y crear este flap de la submucosa para poder preservar la muscular propia y obviamente no llevárnosla, ¿no? Para evitar el riesgo de una perforación. Una vez que completemos la resección completa, se debe revisar el lecho y mandar el espécimen en formol, sobre todo marcado, para que el patólogo sepa exactamente dónde fue la resección y hacer al final una hemostasia. La hemostasia se puede hacer a través de forceps o, por ejemplo, clips. Estos clips nos ayudan a elevar justamente esta parte de la mucosa y poder hacer una disección endoscópica mucho más adecuada. Y ese tipo de técnicas, pues es como la de bolsillo, que es la más utilizada, pero podemos hacer disecciones en estrella o de derecha o izquierda, y eso también puede ayudar a realizar una disección endoscópica completa. Ya habíamos hablado de las complicaciones, como por ejemplo el sangrado y la perforación, que esas pueden ser manejadas en las primeras 48 horas de manera conservadora y si el paciente, pues obviamente persiste con síntomas, por ejemplo, con sangrado, se puede ir a una embolización. Y si que persiste con datos de abdomen agudo, pues bueno, tiene que ir a un tratamiento quirúrgico, ¿no? Existe un síndrome postcoagulación que se caracteriza por dolor, fiebre y leucocitosis, sin signos de perforación. Y este obviamente no se recomienda administrar antibióticos, sino solamente el seguimiento de los pacientes. Y ahora, de manera de conclusión, tenemos que la resección endoscópica y la disección son técnicas que sugieren un armamento para los endoscopistas expertos como nosotros, que los cuales van a ser el gold estándar para la resección de este tipo de lesiones y que debe de quedar muy claro que hay que referir estos casos en dado momento de no contar con los recursos y la experiencia necesaria, ¿no? No hay que hacernos los héroes, debemos pedir apoyo al momento de hacer este tipo de resecciones de otro médico u otro endoscopista experto y debemos de caracterizar perfectamente las lesiones, como ya les mencionaba, para saber si tienen invasión o no a la submucosa o a la muscular y obviamente evitar el riesgo de perforación. Hay que ser muy cautelosos y tener una excelente vigilancia post procedimiento, lo cual nos va a asegurar un adecuado tratamiento en este caso, de la endoscopía. Y les quiero agradecer el tiempo y muchas gracias por escucharme.